Buenas noches, mis hermanos. Gracias a Dios para estar nuevamente con ustedes para llevarles una palabra más de la Sagrada Escritura. El tema para hoy se llama Dejad a los niños. La cita bíblica la encontramos en Marcos capítulo 10, versículos 13 y 14. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Amén y amén. Jesús estaba en Judea enseñando acerca del matrimonio y del divorcio. Después de eso, siguió enseñando acerca de los niños, y esto fue algo muy apropiado, ya que el matrimonio es importantísimo para la estabilidad de un niño. La mayoría pensaba que Dios había ungido a Jesús y que si él tocaba a sus hijos, estos serían bendecidos. Fue en esa circunstancia que los discípulos comenzaron a reprender a los que traían a sus niños. Debemos entender que los discípulos no estaban siendo malos con los niños ni con sus padres, sino que en esa época los niños no se consideraban tan importantes y no se les tomaba en serio. Entonces los discípulos creían que estaban protegiendo a Jesús con el objeto de que no perdiese tiempo con ellos. Pero cuán equivocados estaban, porque Jesús se indignó y les dijo básicamente: retrocedan, no les impidan que vengan a mí. Mi reino pertenece a personas con las características de estos pequeñitos. El valor de los niños. Le presentaba un niño para que los tocase. Marcos 10:13. La frase "le presentaban" nos indica que era algo común en que se llevaran niños a las reuniones donde Jesús ministraba. De seguro que los niños querían estar cerca con Jesús y deben haber sido de distintas edades. Y eso nos recuerda que nadie es lo suficientemente joven como para conocer a Jesús. Mientras más temprano se tenga un encuentro con Él, será mucho mejor. Pero es evidente que sus discípulos no habían comprendido el increíble valor que Jesús le daba a los niños, como parte integral de su ministerio. Quizás con los argumentos que hoy escuchamos, que los niños son bulliciosos, que molesta con sus risas, carrera por los pasillos del templo, que son demasiado juguetones, etcétera y etcétera. Con todo eso, evitaban que los padres ilusionados presentaran a sus hijos a Jesús. Jesús, al ver cómo los trataban, se indignó. Marcos 10:14. Solo en el Evangelio del apóstol Marcos se recoge esta expresión de los sentimientos de Jesús, a pesar que en los otros evangelios también se incluye este momento. Es posible que los niños tuvieran poco valor en la cultura judía, en la época de Jesús, como también hoy, pero dejó muy en claro su desacuerdo con ellos. Como un niño. Jesucristo se tomó un poco más de tiempo para explicar a todos los presentes que en la misma naturaleza de los niños está la clave para entrar en el reino de Dios y dijo: de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Marcos 10:15. De este concepto salta una pregunta. ¿Un niño de qué manera recibe el reino de Dios? La mejor respuesta que se ha encontrado es que el niño aprende a obedecer a sus padres de forma natural, sencilla y sin quejas. Qué bien nos vendría obedecer al Señor de esa manera. Y tomándolo en sus brazos. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Marcos 10:16. Y ahora, para cerrar con broche de oro, Jesús les demuestra a sus discípulos ingreídos cuál es la forma correcta de tratar a los niños. Recordemos que acaba de llamarle la atención por su actitud. También les dijo que tenían que aprender de ellos y ahora les demuestra cómo tienen que actuar con ellos. Más claro no se puede ser. Con un tierno abrazo, el maestro estaba bendiciendo uno a uno a los niños que le llevaban. Quizás había una larga fila de adultos que esperaban su turno para dirigirse al Señor, pero los discípulos montaban guardia alrededor de él como si fueran guardaespaldas de una famosa celebridad. Pero él rompió todos los protocolos de seguridad cuando dio la orden de que los niños entrasen sin ningún tipo de impedimento. Ahora nos quedó claro que quienes tienen la máxima prioridad en el reino de Dios.
su atención particular por los niños. Un día estaban los 12 apóstoles discutiendo para saber quién era el más grande. Marcos 9:33 al 37. Jesús, sabiendo sus reflexiones, los dejó desconcertados cuando les dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Marcos 9:35b. Y enseguida tomó un niño y lo pone en medio de esa reunión con los futuros responsables de la iglesia y les dice: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Marcos 9:37a. Poco antes, Jesús le había dicho enigmáticamente estas palabras, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán. Marcos 9:31a. Las palabras de Jesús pueden interpretarse como: los seres humanos son entregados al poder de sus semejantes. Con el arresto y los malos tratos con que fue castigado Jesús, se verificará que los hombres pueden hacer cualquier cosa con sus semejantes indefensos. Cuando Jesús se reconoce en el niño que fue a buscar, no resulta asombroso, pues muy a menudo los niños también son entregados indefensos a quienes tienen poder sobre ellos, y lo que se les hará es a Él, a Cristo. Mateo 25:40. Los más pequeños de sus hermanos, los que cuentan poco y a los que se les trata como cualquier cosa, a los que no tienen poder ni prestigio, ellos son el camino, el paso obligado para vivir en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Jesús hablaba de los niños, pero ¿cuáles eran las características que buscaba en ellos? Como todo en Él, estas eran muy sencillas: la confianza y la humildad. 1. La confianza. Podemos ver que los niños confían en sus padres sin ningún otro pensamiento del por qué confían en ellos. Así es como Jesús quiere que vayamos hacia Él, con la fe y la confianza de un niño. 2. La humildad. Estos no se ponen muy orgullosos cuando tienen que pedir ayuda. Están muy conscientes de que deben de pedírsela a sus padres. A medida que nos ponemos más viejos, cuando entramos en años, con frecuencia desarrollamos un sentido de independencia y perdemos la humildad de pedir ayuda, incluso de pedírsela a Dios. Eso quiere decir que necesitamos tener una confianza como la de los niños, y también nos dice que necesitamos tener humildad para reconocer la necesidad de pedírsela a nuestro Señor. Conclusión. Jesucristo otorgó a los niños un lugar privilegiado en su ministerio. Tenían acceso sin restricciones a Él. Siempre eran acogidos con ternura y la atención de sus necesidades se consideraba como de máxima prioridad. Un hombre o una mujer nunca son más importantes como cuando se agachan para atender a un niño. Usted puede ser un hijo de Dios, recibiendo a Jesús como su Señor y Salvador. La forma de hacer esto es confesando nuestros pecados a Él con oración. Jesús, que es fiel y justo, nos perdonará. 1 Juan 1:9. Si usted no está convencido, no espere más. Él está tocando la puerta de su corazón en este mismo momento para iniciar una relación personal con usted, la cual hará cambiar su eternidad. Apocalipsis 3:20. Para terminar, mis hermanos, escuchemos al apóstol Pedro cuando nos dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Amén. Gracias, mi Señor, por tu palabra, que nos han hecho recordar que siempre debemos confiar en ti y que solo a ti debemos llegar con humildad y confianza para poder entrar en tu reino, al igual que los niños. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.